Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos para dialogar. Este día viernes hemos invitado al señor economista Abelardo Pachano. No necesita mayores presentaciones, en todo caso es un hombre que con su opinión no solo que nos ayuda a reflexionar, sino que además invita al país, ¿no?, a pensar en los problemas más allá del día a día, en lo que está pasando, en lo que puede venir y cómo se puede enfrentar. Entonces hemos recurrido a él, como recurren todos los medios de comunicación, para pedir unas reflexiones sobre el estado de la economía y el pronunciamiento que ha hecho el señor gerente general del Banco Central, decir que la economía decrecerá en el 1.7% y guarda diferencias con las predicciones, podríamos decirlas así, de otros organismos internacionales y de otros actores nacionales. Gracias, economista, por acompañarnos. Una primera reflexión, cuando dicen la economía crecerá en menos 1.7%, ¿por qué no se dice no va a crecer? No solo no va a crecer, sino va a decrecer. Es un tema así muy de economistas, esto de que crecerá al menos 1.7. No. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, por la invitación. No, el tema es que el gobierno siempre ha tenido y mantiene todavía una posición muy dura en el reconocimiento de que atravesamos por una crisis económica. Y en ese sentido, aunque al gobierno, por lo menos en términos públicos, no le gusta la dolarización, pero ha convivido con ella durante los 10 años de mandato, la dolarización le ha ayudado a que no se visualice todas las características de la crisis, ¿no? Porque el mantenimiento de esta moneda dura en términos de la recepción del ingreso por parte de los ecuatorianos, de alguna manera nos ha protegido y evitado que el colapso sea mayor. La dolarización ha trabajado, se ha defendido bien, a pesar de la cantidad de ataques que ha tenido y que sigue teniendo. Pero claro, lo que sí ya se refleja es que el achicamiento de la economía es tan evidente que los distintos organismos de gobierno, entre otros el Banco Central del Ecuador, que perdió toda su, yo diría, independencia y su autonomía técnica, y que ahora es, digamos, depende de la presidencia un de la organismo más del Ejecutivo, una oficina más del Ejecutivo, con una, yo diría, dificultad enorme, va reconociendo los hechos, ¿no? Entonces, ahora ya se aproxima a la visión de los organismos multilaterales de crédito, de la CEPAL, de los institutos de investigación universitarios, de los centros internacionales de análisis económico, y nos anuncia que el año 2017 sí va a ser un año negativo. Vamos a achicarnos. La economía se va a reducir en el 1.7% y definitivamente entra ya en el campo del reconocimiento real de que estamos en una recesión. Pero utilizan estos eufemismos para evitar, creo yo, reconocer que buena parte del problema que estamos enfrentando es culpa de la mala política económica. Pero ellos la semana anterior habían dicho que hay signos de recuperación de la economía, de que ya no estamos cayendo, que pese al terremoto, pese al fortalecimiento del dólar, la economía ecuatoriana iba a avanzar. Y esto choca con que en cambio los agricultores, los exportadores dicen en este semestre han caído las exportaciones nuestras. Es que el tratar de tapar una realidad que es tan evidente, en donde a través de decisiones tomadas en casi todos los sectores económicos uno ve reducción de empleo, gente que va a la calle, gente que no tiene opción de mantenerse, reducción de empresas, las empresas cada vez se achican, están buscando otros mecanismos para volverse viables, se ven caída de ventas, el sector de la construcción se queja de que está absolutamente paralizado, los exportadores dicen lo que acaba de decir Francisco,
los comerciantes dicen lo suyo, los industriales lo que les corresponde. Casi no hay actividad económica que esté, yo diría, afirmando lo contrario. Entonces, son tan contundentes los hechos que estamos viviendo que resulta muy complicado encontrarle una razonabilidad a esas afirmaciones de gobierno y pronto caen en la contradicción como en la que estamos nosotros conversando el día de hoy. E incluso las afirmaciones hechas el día de ayer por el gerente del Banco Central todavía sufren de algunas, llamemos así, o dentro de ellas hay algunas reservas técnicas sobre la realidad y la consistencia de los datos. El Banco Central ya entró al conjunto de instituciones sobre los cuales hay duda respecto del manejo transparente de las cuentas nacionales. Están jugando con algunos componentes de ellas para que este proceso de irle despacio avisando a los ecuatorianos lo que ya saben se vaya transmitiendo. Pero en esta última información que acaban de entregarle al país, Cordes el día de ayer, en un informe, ya advierte el juego de las cifras. Y dice que para que la economía ecuatoriana solo caiga el 1.7%, han hecho un arreglo en el comportamiento especialmente de las importaciones. Y claro, con una cifra desmesurada de importaciones, están evitando que el resultado de la caída sea mayor. Pero ahí se va a ver las cifras, como usted decía, en cambio en la balanza de pagos. Claro. Si es que hay una importación agresiva, se decía también que la caída será del 2.57 en los productos no petroleros. O sea, en la economía, que suelen decir algunos, la economía más real. Claro, es que en esto, Francisco, los hechos son absolutamente evidentes. Cuando uno ve qué es lo que ha pasado con los distintos componentes de las importaciones, caen todos. Cae la importación de bienes de capital, cae la importación de intermedios, cae la importación de materias primas, cae la importación de bienes de consumo duraderos, cae la importación de bienes de consumo no duraderos. Es decir, caen combustibles, por supuesto, caen absolutamente todos. Cuando uno ve un cuadro de esa naturaleza, inmediatamente tiene que regresar hacia la economía real y decir, oye, ¿por qué el Ecuador está comprando menos? ¿Qué pasa? Está consumiendo menos. ¿Por qué consume menos? Porque el ingreso ha caído. Y si ha caído el ingreso, la economía es más pequeña. Y cuando cae el ingreso, tenemos gente en la calle sin trabajo. Es decir, no hay manera de salirnos de este círculo de análisis, factual, de qué causa esto, cuál es el efecto de esta causa y todo. Y llegamos al fondo del tema. El fondo del tema es que la economía ecuatoriana va a seguir cayendo. Pero el gerente del Banco Central y el presidente de la República nos dicen, vean, pese a la caída del precio del petróleo, que nadie la puede negar, al terremoto, al fortalecimiento del dólar, que es una cosa que siempre nos dicen que es una moneda fuerte y todo eso, y mientras devalúan Colombia y Perú, el Ecuador no puede hacerlo, son en definitiva temas externos los que han dañado la economía de este año. Indiscutiblemente estos factores, Francisco, están ahí, colaboran en el problema económico. Pero por ¿son supuesto, en la esencia del problema o no? Lo que pasa es que los ciclos económicos siempre han existido y van a seguir existiendo. Y cuando uno programa política económica, sabe que las etapas de abundancia son efímeras y también las caídas son efímeras. Pero depende cómo uno maneja la una y la otra, para que en lugar de que tengamos enormes diferencias en estos procesos con grandes daños sociales, la política económica nos enseña a ser un poquito más prudentes, más cuidadosos con los recursos, de tal manera que cuando se producen excedentes en economía, hay que saberlos guardar para el momento en que nos están haciendo falta, la caída no sea tan dura. Entonces, el problema es que el Ecuador es un país desprotegido en ese sentido.
no tiene ahorros. El gobierno dice, sí, pero tenemos carreteras. Claro. Sí, sí, claro, tenemos carreteras, pero las carreteras no las podemos vender. Pero ahí es donde el presidente dice, está hecha la infraestructura del país y le toca actuar a la empresa privada para que produzca, claro, para que pero si no tiene mejores recursos instrumentos. Líquidos, pero si no tiene recursos líquidos, ¿qué hace Francisco? Yo puedo tener una cantidad de activos fijos preciosos, maravilla, pero si no tengo yo capital financiero para poderlos manejar, no me sirven de nada. Usted puede tener la mejor instalación industrial del mundo, con las últimas tecnologías, pero si no tiene capital para trabajarlo, ¿qué? No puede hacer nada. Sí, es un lindo monumento para condecorarlo, pero que alguien le tiene que rescatar porque usted ya sin fuerza financiera no puede absolutamente hacer nada. Entonces, que hay que mejorar la infraestructura básica del Ecuador, claro que hay que hacerlo, pero ahí también hay distintas formas de conseguirlo. Al principio el gobierno se negaba a que la inversión privada participe, por ejemplo, en la construcción de hidroeléctricas, y nosotros entramos en una etapa de utilizar todos los recursos públicos que habían y que no habían para hacer las hidroeléctricas. Nos endeudamos, los chinos no invirtieron en hidroeléctricas, nos prestaron dinero y tenemos que pagarles a los chinos. Y hoy día que nos falta plata, tenemos que vender. Entonces, vamos a vender sopladora. ¿Acaso no era mucho más lógico aceptar la reflexión que se le hizo hace años de que vengan inversionistas privadas y construyan sopladora? Y a lo mejor hasta nos costaba menos. Porque yo estoy seguro que ellos iban a cuidar su plata. Iban a cuidar su dinero. Y el caso de las otras centrales hidroeléctricas. Que igual. Todavía no están terminadas, además. Y seguimos endeudándonos. Y vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos. Entonces, hay cómo avanzar, pero hay formas de avanzar. Cuando yo no tengo los recursos suficientes, busco un socio. Porque si yo voy a endeudarme y endeudarme y endeudarme, probablemente me voy a ahogar. En cambio, si tengo un socio que viene a compartir el riesgo conmigo, sí, yo no voy a recibir toda la utilidad porque hay otro señor que está participando, pero entre los dos le vamos a hacer al proyecto viable. Pero ahí se queda la soberanía un poco de lado. Siempre ha estado la soberanía, la soberanía en economía es tan relativa, Francisco, tan relativa, porque el día de hoy, yo escuchaba en Radio Democracia en el noticiero de la mañana, de que en el contrato que se ha hecho de venta de petróleo con Tailandia, nos hemos sometido a las leyes de ese país. Cuando hemos demandado todos los convenios internacionales de sometimiento a organismos internacionales o de otra índole, ¿no? Entonces, aquí hay un doble análisis, ¿no es cierto? La lógica económica. Si los tailandeses nos están prestando, los tailandeses quieren asegurar una jurisdicción para podernos cobrar. Lógica económica. Lógica política o lógica jurídica, el Ecuador no lo puede hacer. Porque este gobierno ideológicamente cerró esas puertas, pero lo ha hecho. Lo ha hecho porque los hechos económicos lo han llevado a esa circunstancia. Lo han llevado a esa circunstancia. Entonces, el tratar de vender esa yo diría, utopía de que las soberanías absolutas hay que cuidarlas, eso ya no existe en el mundo. Ya no existe, Francisco. ¿Cómo se cuidaría entonces económicamente una soberanía para plantearle, digamos, un Ecuador más viable? La soberanía pasa porque nosotros vigilamos a los que construyen, les ponemos reglas para que construyan y puedan cobrar y tener una utilidad razonable. Llegamos a una... Y compartir los beneficios, Francisco. Hacerlo de una manera transparente, buscando las mejores oportunidades. Para eso precisamente la ley pública le obliga a uno a hacer concursos, a llamar a licitaciones, a transparentar las decisiones públicas. Si el día de mañana vamos a concesionar el puerto de Manta, no, ofrezcámosle a la comunidad internacional el puerto de Manta. Como se acaba de ofrecer Pozorja. Sí, ofrezcámosle y veamos qué pasa. Y el que mejores condiciones nos da, con él nos vamos. Pero tiene que ser un contrato transparente en donde, como estamos manejando intereses públicos,
bienestar de la colectividad tiene que saber. Uno no puede llegar a un acuerdo, por más bueno que sea el contrato, tapándole a la comunidad los términos de esa relación. Porque aquí hay un compromiso del gobernante para con todos los gobernados. Es decir, tienen que rendir una cuentas. cuenta porque para eso es Para más. eso es. Tienen unos mandantes. Claro, entonces, hoy en el mundo, Francisco, las relaciones económicas son tan intensas y van a ser más intensas. Hay más interdependencia, nos guste o no ideológicamente. Cuando uno ve las perspectivas del mundo de aquí en adelante, digamos, para el año 2050, ¿qué es lo que nos dice el mundo? Hay más o menos 10 macro tendencias. Una de las macro tendencias es las economías van a estar más interrelacionadas. Entonces, eso va a querer decir, Francisco, que lo que les pase a otros nos va a afectar a nosotros. Claro. Y que hay que tener un cuidado frente a eso, entonces. Claro, con mayor intensidad nos va a pasar eso. Hoy día nosotros lo sentimos cuando el dólar se fortalece, que es una buena noticia. Debería ser para el ingreso de los ecuatorianos es una muy buena noticia. Pero para los exportadores es una mala noticia. Entonces, debemos estar preparados con políticas para que cuando se mueve el dólar de esa manera en los mercados internacionales, nosotros tengamos aquí unos fonditos o unos recursos que sin afectar el bienestar de los ecuatorianos permita de alguna manera compensar ese bache a las actividades que están vinculadas con el mercado internacional. Pero no debemos hacerlo sobre la base de impongo más tributos a los ecuatorianos para que los exportadores puedan salir de ahí. Porque eso solo lo hago si yo me he gastado todo el dinero, ¿verdad? Pero ahí hay una cosa que uno podría reflexionar, decir, a ver, los exportadores han tenido también 10 años de dólares que no eran tan fuertes. Podían haber traído maquinaria más barata con esos dólares y tener un país industrializado. Claro. ¿También no hicieron entonces el papel que les tocaba? ¿Pero ha sido acaso la política económica amigable con la inversión privada? ¿O es que la inversión privada que ya estuvo aquí en el Ecuador se ha mantenido, ha tratado de hacer las cosas razonablemente bien, pero no tenían un incentivo claro para poder desarrollarse? Porque el gobierno ha sido reiteradamente duro. Con animadversión, ¿no? Duro con las actividades privadas. Yo hoy estaba revisando todas las reformas tributarias que se han hecho. Y es una cadena de decisiones para subir impuestos, cerrarle. Cierto es que hay manifestaciones de fraude tributario y hay que luchar contra eso. Y de todas maneras se han duplicado, antes de este gobierno, en estos 10 años se han duplicado los ingresos tributarios. Pero también se han aumentado los impuestos. Entonces... o sea, usted siente que no hay mejor recaudación, sino solamente aumento de... Hay mejor recaudación, sí señor, eso sí hay, pero también hay aumento de tributos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas no había antes. No. Y hoy día son 1.200 millones de dólares al año. El cambio de los famosos impuestos a los consumos especiales, el famoso ICE. Les han dado duro a los cigarrillos, a la cerveza, a los licores, a los perfumes. Como nunca. Varias veces les han dado. Hoy hay contrabando ahí. Hay un montón de contrabando. Cuando uno ve el aeropuerto, en el aeropuerto uno compra las botellitas ahí en la salida del duty free, porque entre el precio local y el precio del aeropuerto hay una diferencia notable. 3-4 ¿Quién veces indujo eso? La política económica. ¿Por qué actuamos así los consumidores? Porque nos protegemos. Uno no le puede decir al señor por qué está comprando ahí, porque el gobierno me ha obligado a comprar ahí. O cuando se van a Ipiales. ¿Por qué se van a Ipiales? Si usted le pone una salvaguardia del 40% a los útiles escolares. Ya van a comprar. Se van a Ipiales. Entonces dice, oiga, ¿por qué son antipatrias? Pagando el viaje y no todo. Son antipatrias. ¿Cómo van a ser antipatrias? Son personas que cuidan el patrimonio individual. ¿Caso que el patrimonio individual es ilimitado de la mayoría de los ecuatorianos? Entonces, ¿por dónde transitan las economías modernas? Las economías modernas transitan
por hacerle la vida mucho más sencilla al ciudadano. Porque las relaciones tributarias sean simples, efectivas, se recaude bien, los estados sean eficientes. Pero las salvaguardas le han dado recursos al gobierno. Es verdad que han encarecido los costos de vida de los ecuatorianos, que a lo mejor uno podría decir no se refleja en la inflación como tal, pero en los precios de todas maneras uno siente que las salvaguardias le han encarecido. Ah, claro. Pero ha recibido plata el gobierno para financiar el presupuesto. Pero porque todo el mundo... Es a costa de todos. Digamos, todo el mundo acepta que tiene ahora que volverse mucho más austero. Menos el gobierno. Menos el gobierno. ¿Usted siente que no ha tenido... El gobierno ha achicado la inversión pública, pero el gasto público no, pues. O sea, el achicamiento ha venido vía inversión, no vía gasto. Que siempre ha ocurrido. Y que profundiza la crisis, Francisco. Nosotros siempre hemos dicho que cuando el manejo fiscal es un manejo que no guarda proporciones con el crecimiento de la economía y no tiene o no toma precauciones para las etapas difíciles que siempre van a venir, lo que pasa es que eso, al momento de la contracción, agrava el problema. Y entonces, ¿qué es lo que se está achicando? La inversión pública. ¿Por qué quieren vender sopladora? Ya no tienen plata. Para tener liquidez. ¿Qué quieren hacer con lo de la venta de la sopladora? Que además, no sé cuánto le quede de neto al Estado, porque de los 900 millones que dice el gobierno que vale sopladora, debemos 750. Claro, porque eso lo hicimos con crédito. Entonces, oiga, yo te vendo mi carro, pero mi carro está prendado al banco. Entonces, y tiene previsión de vender. Claro, y del valor de la venta solo voy a sacar la parte que me corresponda a mí, porque la otra hay que pagarle al banco. Igual nos pasa con sopladora. Exactamente igual. O lo que estamos haciendo con los campos petroleros, ¿no? Sí, con la empresa francesa. Lo que hicimos pero nos da $1.000 millones y le da liquidez. Pero le entregamos todo el campo desde el barril número 1. Sin ninguna... No es por el aumento de producción, sino sobre toda la base productiva. Entonces, el patrimonio público ecuatoriano se ha venido a menos. Sí. Estamos perdiendo patrimonio público. El Ecuador... Se están gastando incluso las cosas, es como que comienzan a vender la refrigeradora, la televisión de las casas. Claro, es que el programa del gobierno es recuperar la liquidez por donde sea posible. Pero le ha dado hasta aquí éxito, diría. Claro. Sí. No, y está pasando, o sea, pero por la supuesto, gente dice, vean, sí está saliendo. Claro que, a ver, pero son soluciones que en la epidermis de la economía se las ve. Pero abajo, el daño sigue agrandándose. Porque, ¿qué sucede? Nos dan los chinos 1.500 millones. Entra al Ecuador 1.500 millones, muchas gracias, carísimos, a corto plazo, con garantía de petróleo. Y una vez que nos gastamos esto, hay que empezar a pagarles a los chinos. Entonces, tan pronto se acaba esta operación, hay que pensar en otra. Ya no de 1.500, sino de 1.800. Porque ahí los intereses y todo. Y cuando nos dan lo de 1.800, hay que pensar en otra que ya será de 2.200. Y así sigue la cadena. El primer semestre de este año, en ingreso neto de dólares por endeudamiento, hay casi 6.000 millones de dólares. Algún rato hay que pagarlos. Pero ahí hay una cosa, economista, que uno dice, y los mercados internacionales, es verdad que le suben la tasa al 10.75%, pero le prestan. Claro. Y uno dice, ¿y por qué? Que ellos tienen una mejor confianza, los que están ahí dando $1.000 millones de dólares. ¿A qué se debe eso? ¿Es malo? Es caro, sí, pero ¿qué es? ¿Es malo que el Ecuador sea sujeto de crédito, diría uno? A ver, lo que pasa es que es un sujeto de crédito de riesgo alto, que el mercado lo valoriza y que en condiciones normales nos debería costar alrededor del 4%, 3-4%, y nos está cobrando... Casi 7 puntos más. Claro, es decir, el triple. Y si comparamos contra el costo de lo que es el endeudamiento de los Estados Unidos, 6 veces, 7 veces. Y el Ecuador no crece
a esa velocidad para poder pagar. Si nosotros este año vamos a caer, quiere decir que no vamos a tener utilidades para ponerle algún paralelismo a la explicación. Entonces, ¿con qué vamos a pagar la deuda? Tenemos que vender algo para pagar la deuda. Y si nosotros vendemos algo, quiere decir que valemos menos. Como cuando uno, oiga, no puedo pagarle la deuda, señor, vendo el carro. No puedo pagarle la deuda, vendo el televisor. O vendo la casa, o vendo el departamento. O mis vaquitas, o lo que sea. A la final estamos perdiendo patrimonio, estamos empobreciéndonos. Estamos regresando. Entonces el Ecuador está regresando. El lado, llamémoslo así, positivo de todo este proceso, es que el ingreso de los ecuatorianos que todavía tienen fuente de empleo no se ha dañado. Claro, no va a mejorar, porque los aumentos de salarios no se dan. Hay reducciones de salarios, porque nosotros tenemos, además de un problema de iliquidez, un problema de competitividad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los sectores productivos? Que están saliendo de gente cara. Claro, es que no pueden pagar. ¿No es cierto? Entonces, economista, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para ver en cambio las perspectivas y qué deberíamos intentar escuchar de los candidatos a la presidencia y a lo mejor qué debería hacer el gobierno en estos meses que le quedan, ¿no? Enseguida volvemos, estamos con el economista Abelardo Pachano conversando sobre economía. Ya regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso nuevamente con el economista Abelardo Pachano y le comentábamos mientras estábamos en este pequeño corte que claro, hay organismos internacionales incluso que dicen que estarían ya dispuestos a prestar plata. O sea, el terremoto, por ejemplo, le facilitó más de 300 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Es verdad que se dice siempre hay un fondo en el Fondo Monetario Internacional, de cual el Ecuador es socio, ¿no? Fundador. Tiene socio fundador, y tiene una línea de crédito que no es pues que uno va y entonces el presidente dice, a mí me han dado, pero sin ningún condicionamiento. ¿Cómo entender eso? Es que convertirse en un paria absoluto de los mercados internacionales también es difícil. Yeah. Hay que hacer méritos. Hay que hacer bastante esfuerzo para hacerlo, para llegarlo. Pero incluso en las peores condiciones siempre aparecerá alguien que esté dispuesto a jugar el riesgo, ¿sí? Pero bajo determinado tipo de condiciones. Ahí el problema es que cuando uno toma estas decisiones duras, beligerantes, injustificadas, contra los acreedores, cuando uno rompe la palabra, cuando uno no cumple con la ley, la verdad es que las fuentes básicas o fundamentales de los mercados internacionales se resienten y difícilmente regresan. Yeah. Pero fuentes secundarias o terciarias aparecen porque
pueden obtener un rédito, y un rédito alto, jugando con ese riesgo. Entonces, el caso de los chinos. Después de lo que nosotros declaramos unilateralmente la ilegitimidad de una parte de la deuda. Que al final después, perdón la interrupción, que la terminamos comprando, más barata, sí. Sí, pero la compramos, hemos pagado intereses. Y hoy día, o a partir de esa decisión, como se nos cerraron los mercados básicos, y como no queríamos hablar con los multilaterales, bueno, no tuvimos más remedio que recurrir a una fuente desconocida en esa época para nosotros, como la China. ¿Pero qué dijeron los chinos? Nosotros no les vamos a entregar a ustedes, sino bajo determinados preceptos. Casa de beneficencia, claro, bajo determinados preceptos. Me da de garantía el petróleo. Yo le compro de esta manera el petróleo, le doy el préstamo y le cobro además por el préstamo. Si usted no me paga, yo le incauto el petróleo. Entonces, ¿qué hizo el Ecuador? Aceptar. ¿A qué tasas? A unas tasas diametralmente más altas de las que podríamos la menor era haber. El 7%, la 7,5 y a 2 años plazo. Y a 2 años plazo. Poniendo como garantía el flujo futuro de las exportaciones petroleras. Entonces, claro, vamos a encontrar acreedores que estén dispuestos a hacerlo eso. Sí, vamos a encontrar. Pero, ¿acaso eso le conviene al Ecuador? Eso no le conviene al Ecuador. Cuando, y aquí un tema de comparación, cuando hablábamos de tasas del 7, del 8% en la crisis europea, España decía, yo no puedo pagar 7%. No puedo. Yo no tengo una perspectiva de crecimiento que me permita asumir obligaciones a esa tasa. ¿Nosotros podremos pagar tasas del 10? Imposible. No vamos a poder pagar. No tenemos capacidad para hacerlo. ¿Usted ve ahí entonces una perspectiva de renegociación al que le toque, sea una continuación la economía o uno ecuatoriana nuevo? está estrangulada. No va a poder. Y vamos a seguir estrangulando más. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hoy necesito 1.500, mañana 1.800, después 2.000 y pico, después 3.000 millones de dólares. Y esta es una bola que crece y que crece hasta que llega un rato en donde se vuelve inmanejable. Ya nos ha pasado antes. Claro. Ya vivimos esto. De tal manera que conocemos la trayectoria de este tipo de políticas y nos costó sangre, sudor y lágrimas bajar ese dogal que teníamos, que hoy día le hemos vuelto a construir. Entonces, en ese sentido, Francisco, el problema del desfinanciamiento que tiene la economía ecuatoriana está siendo resuelto con estas medidas parches temporales. Y que no terminan de cubrir el déficit. No, porque no hay afán de enmienda en el gasto público. Pero ahí le pueden decir, claro, el economista Pachano está recordando que vamos a hacer a compra de renuncias, o como este gobierno decía, renuncias obligatorias voluntarias. ¿Pasa por el tema salarial del gasto o por qué más pasa? Pasa por un montón de decisiones, pero por un montón de decisiones, una estructuración mucho más eficiente de todo el andamiaje público. Porque hoy día tenemos una multiplicidad de instituciones que en algunos casos pueden justificarse, pero que en otros están haciendo la vida agobiante a los ecuatorianos. Que además se nos restringe. Pero agobiante, si en la cédula de identidad le han puesto una coma o una tilde mal en su nombre, hay que hacer todo una tramitología por notarías, por juzgados y todo, para quitarle la coma. Porque tenemos un monstruo terrible creado alrededor de nosotros. Entonces, hoy el Estado es tan ampuloso que llegó a representar el 45% de toda la producción nacional. Y eso es absolutamente incompatible con la capacidad de pago nuestra. Y el tamaño del economía. Para ponerle así, con el cierre, con la caída del precio del petróleo, los impuestos tendrían que aumentar en el 50% para poder mantener este estado. Entonces es una cifra
que es imposible ni siquiera de considerarla. El señor presidente dijo que no le importaba, que hasta un precio de barril de petróleo de $20 del Ecuador podría, y vemos que no, que ha estado entre 40 y 50. Llegó a estar menos de 40, pero no por mucho tiempo. Digamos que el promedio podría estar en 45. Entonces son 25 más de los 20 que él decía que podemos soportar. Pero otra cosa que nos dice, además de esto, si yo tuviese una moneda propia, la cosa sería distinta. Usted siente, ya le diría, uno piensa y dice, a ver, una microdevaluación, una macrodevaluación, volveríamos a los martes negros de las juntas monetarias y esas cosas. Y claro, y se topa con que los ecuatorianos, si en algo confían ahora es en la dolarización. Claro, por eso es que la dolarización oculta el problema, porque nosotros seguimos recibiendo dólares. Es decir, yo trabajo y me dan dólares, porque si tendría moneda local y tienen que devaluar la moneda local, yo ya estaría preocupado sobre cuál es el verdadero valor que tiene la moneda cuando yo la reciba. Y eso, si bien nos devuelve parte de la soberanía económica, con la funcionalidad total de la política monetaria. Vuelve muy política la economía. Cuando hay gobiernos reiteradamente populistas y que no tienen, digamos, un afán de manejar la política fiscal en consistencia con el resto, el peligro es que no es que uno tiene que manejar mini devaluaciones, sino que se producen devaluaciones de proporciones casi inmanejables. Venezuela es una muestra, ¿no? Venezuela es el mejor. O sea que gracias a la dolarización no estamos como en Venezuela. Claro, en eso hay que... ¿Sí? La dolarización es un muro para el gobierno que está resistiendo bien, que ha trabajado bien. Ahora, uno sabe que los muros tienen un nivel de soportar, claro. Si uno le pone más presión puede caerse el muro. Y ahí uno no sabe por dónde va a correr su agua. ¿Usted cree que este muro de la dolarización que ha soportado estos 10 años o quizá los últimos 5 con una gran presión, corre el riesgo de desmoronarse, de caer? Hoy no le veo yo eso. Pero si no arreglamos los problemas, no lo podemos mantener. Y a esto... Porque hay un problema, al problema de liquidez, le acompaña un problema que poco lo estamos discutiendo en el Ecuador, pero que está en el corazón del sistema, y que es que perdimos competitividad. Perdimos competitividad. Como hemos perdido competitividad. Confianza. Al perder competitividad es muy difícil promover inversiones para generar dólares por la vía de la exportación. Con lo cual se pierde trabajo, se pierde confianza. Y sin dólares no funcionamos. Claro, no hay dolarización que aguante. Sí, yo, ¿a quién invito a que venga al Ecuador para que genere dólares si es que el Ecuador no le ofrece un marco competitivo de que los productos que se van a elaborar en el Ecuador pueden ir al mercado internacional y presentarse frente a los elaborados en algún país asiático o en otro país latinoamericano? Si esa posibilidad no existe, ese inversionista no va a poner la planta en el Ecuador, no vamos a generar empleo y no vamos a tener dólares. Entonces, la viabilidad del modelo pasa por hacerle consistente esta pérdida de liquidez que tenemos con la competitividad. Entonces, hoy día estamos angustiados porque nos faltan dólares hoy. Entonces, claro, nos prestan los tailandeses, nos prestan los chinos, nos presta el Fondo Monetario Internacional, prestan los empresarios. Con los anticipos de impuestos a la renta le están prestando al gobierno los empresarios, se toman recursos, le presta el Banco Central del Ecuador, le presta el IES. Ahora usted acaba de topar, el Banco Central vuelve a ser un prestamista que de última instancia, como era para los bancos, ahora para el Estado, y además toman de lo que es la reserva monetaria, es la plata de todos, y entonces no importa a qué cuentas más sea, tómenle presto y están ahí respaldados 100%. La funcionalidad del Banco Central en dolarización está muy venida menos con lo que se ha hecho aquí.
Yo creo que es uno de los problemas, es uno de los más graves, sectores ¿sí? más complicados. El riesgo sistémico por la vía del Banco Central es demasiado alto. El gobierno, en las angustias fiscales, ha ido gastando. Ha seguido utilizando esa fuente de financiamiento y nos sigue exponiendo a nosotros a una circunstancia que podría ser lamentable en el futuro. Yeah. No se ha presentado, pero que podría ser lamentable. Y ese es otro elemento que la política económica no lo tiene presente. Y es la prudencia. Uno tiene que ser prudente en las decisiones de política económica. Yo quisiera que todos los ecuatorianos ganen $1.000 al mes. Yo quisiera que todos Yeah. ¿Quién no va a querer eso? Pero ¿podemos? No podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación adecuada, porque no tenemos nosotros una formación lo suficientemente sólida, porque no somos atractivos para el inversionista, por un montón de razones. Pero a lo mejor después de 20 años sí les podemos ofrecer. Si hacemos las inversiones correctas. Sí, 20 años nos dedicamos a hacer eso. Véanle al Perú. Después del primer gobierno de Alan García, Perú era un desastre. Casi se decía que era un país fallido. Igual que se dijo algún momento de Bolivia, que casi un país fallido. Vean ahora al Perú, el país más sólido de América Latina. ¿Pero cuánto es? 20 años de la misma política económica, Claro. que la arrancaron con Fujimori y la han continuado toditos. Todos. Poniéndole sus Paniagua, matices. Toledo, García otra vez, Humala y hoy día Kuczynski. Toditos le van dando un toque distintivo, ¿no? En la parte social, más pero o menos, pero producen para eso. Pero la parte medular no la tocan. A ninguno de esos gobiernos se le ha ocurrido tomarse el Banco Central. A ninguno. El Banco Central está ahí haciendo su papel. ¿Usted cree entonces que esto de haberle, qué sé yo, quitado esa autonomía al Banco Central, institución que generaba algunos resentimientos a veces, unas cosas, porque claro, es la ese era su papel. O sea, no estaban ahí para quedar bien, sino para... ¿Usted cree que esto es parte del modelo, entonces, haberle quitado todo esto que podía... Y teniendo incluso el modelo anterior de Banco Central, se hacían también algunas cosas al inicio de este gobierno. El Banco Central dio algunos pasos para que esta política económica... Todas las veces que el Banco Central rompía la norma de su independencia y de cuidar sus objetivos, en todas esas ocasiones la economía tuvo resultados negativos. En todas. El Banco Central, el papel del Banco Central es cuidar la estabilidad de la economía. Vean la estabilidad. Porque cuando la economía es estable, la posibilidad de que florezcan las actividades económicas es altísima. ¿Y serán responsables después cuando se pueda hacer una evaluación? Fíjese que en el Brasil, por cambiar unas cifras, para, como dicen allá, maquillar algunas cifras para poder tener un presupuesto y una capacidad de crédito, acaba de caer la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Aquí algún rato nos rendirán cuentas de lo que está pasando, más allá de que hay que tomar decisiones económicas, ¿no? Las cuentas se tienen que rendir siempre, Francisco. No solo este gobierno debe rendir cuentas, todos los gobiernos deben rendir cuentas. Los alcaldes tienen que rendir cuentas, los prefectos tienen que rendir cuentas. Nosotros tenemos que fortalecer el concepto de ciudadanía. El ciudadano, el miembro de una sociedad responsable, que cumple con sus obligaciones y que exige, como uno de sus derechos, exige que los demás también lo hagan. Y que sus gobernantes le digan cómo han manejado y de qué manera están cumpliendo con el papel que se le ha asignado dentro de la sociedad. ¿Habrán roto la ley los actuales dirigentes del Banco Central para hacer las cosas? ¿Usted siente que sí? Claro. Pero no tienen entonces ni recelo jurídico. No solo que rompieron la ley, el momento en que, por ejemplo, declararon sin valor a los bonos AGD, sino que... Pero además ahí ayudados por la Asamblea. Pero claro. Que Sino que
prevalidos de la fuerza política, pusieron en el tacho de la basura algunos paradigmas básicos de la política económica. Esto de prestarle al gobierno. Claro que no. Las broncas del Banco Central con los gobiernos democráticos son históricas. En todos los gobiernos, alguien tiene que poner el límite. Las broncas son más o menos de esta naturaleza. En los gabinetes, todos los ministros piden más recursos y el que no puede darles es el de Finanzas. El ministro de Finanzas es, llamemos así, la contratapa de las necesidades de todo el gabinete. Entonces, a todo el mundo, todo el tiempo está el ministro de Finanzas diciendo no puedo, o solo esto, no puedo, no puedo. Pero cuando el ministro de Finanzas se da la vuelta y le ve al Banco Central, la situación es al revés, le dice, oye, a mí me están empujando de acá, así es que pásame plata. El Banco Central le dice, no te puedo dar más allá de esto. Entonces, hay un conflicto natural de intereses. Pero se genera un equilibrio de una política más sensata. Uno tiene que entender cuál es el papel en este juego de política económica. Y debe entender lo que le pasa al ministro, lo que le pasa al gobierno y lo que le pasa al Banco Central. Pero cada uno debe tener la suficiente autonomía y personalidad para poder ejercer su papel. Si el Banco Central deja que las cosas se hagan, pues simplemente ya no tiene la representatividad que la organización económica le obliga. Entonces, no importa si es el representante, el presidente de la República. No importa. Si le encarga a usted el presidente es porque le... Voy a jugar con como era antes en la Constitución. El presidente mandaba una terna para Contralor. Siempre. Sí. Mandaba una terna, pero el Congreso nombraba. Nombrado el Contralor era independiente. Y de veras. Ya de veras. Ya de veras. Yo me acuerdo del doctor Ordóñez. Claro. ¿Se acuerda? Ordóñez de Espinosa. Claro. ¿Qué Contralor? Tanto que terminó siendo candidato a la presidencia de la República, ¿no? Pero porque había hecho una imagen de... Un hombre transparente. Y que no tenía nada que ver con el gobierno que le puso en la tele. Le puso el doctor Roldós. Sí, Roldós. Y sin embargo actuaba con una independencia y el gobierno le tenía un respeto y una consideración que más bien ayudaba a la gestión pública. Yo me acuerdo del procurador de esa época, el procurador general del Estado, el doctor Faiduti. Faiduti. O el fiscal general. Nicolás Parducci, perdón. No es Nicolás Parducci. ¿No es cierto? Faiduti fue contralor. Después. Parducci. Claro, de una seriedad total, ¿no? Uno iba y tenía una reunión con el doctor Parducci y le decía, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, y esto no puedes hacer por esto. Y asesoraba incluso. Y además frenaba las cosas malas. El fiscal. Entonces, el tema es que, si bien el origen político puede demostrar que casi todos provienen de una fuente, la existencia institucional lleva a un grado de independencia y de respeto, donde cada uno tiene que cumplir con su papel. El presidente con el suyo, es la principal autoridad del país, merece respeto, merece consideración, pero también él tiene que respetar a los demás. Pero ahí no estaríamos no entendiendo el modelo, que es un poco más horizontal, que entonces todos pueden ponerse de acuerdo para hacer más rápido las cosas, para ser eficientes. Pero es que la democracia es más difícil de gobernar. Claro. Es más difícil. Claro. La democracia siempre va a ser difícil porque hay que tener consenso. En las dictaduras y se acabó. Pero el fin de las dictaduras siempre es trágico. Siempre es doloroso. Ve a Venezuela. Una salida fácil. El fin de Venezuela va a ser un fin demasiado doloroso. El gobierno que esté en funciones no se da cuenta hasta dónde le está llevando. ¿Por qué? Porque ya no puede entregar el poder. Ha hecho tanta cosa mala que no puede entregar. Tiene una espalda de pasivos políticos, económicos, horribles. Muy grande. Pero que le puede aplastar. Sí, pero aplasta con Venezuela entera. Pero algún rato se cae. Economista, no quisiera dejar de que nos ayude y reflexione sobre un tema, la seguridad social. Son unos últimos minutos que nos quedan.
primero, la deuda tan grande y los papeles que llenan las bóvedas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ahora una ley que se tramita para estos otros seguros, que es el ISPA y el ISPOL. Yo creo, sinceramente, que sí hay que ponerle atención a la seguridad social, tanto de la policía, del ejército, como la general, porque afectan a la economía, porque ahí están los ahorros, o se supone que deben estar. ¿Usted entiende que estos últimos meses del gobierno intente, de hecho está ya en primer debate la ley, intente arreglar algo que no ha hecho en 10 años? A ver, yo creo que las decisiones que ha tomado el gobierno en el campo de la seguridad social han sido lamentablemente malas, en general. Cuando generalizó el sistema de salud a las familias, le destrozó al sin sistema. Financiamiento. Y ahora le contaminó al sistema de pensiones, cambió las participaciones de los fondos para tratar de cubrir la brecha que abrió con el fondo de salud. Incorporó a todo el sistema de salud privado para que ofrezca los servicios, y ahora, aduciendo de que han realizado transacciones inescrupulosas, no les pagan las obligaciones a las clínicas y a los hospitales privados, y ha contaminado el problema de desfinanciamiento de la seguridad de salud pública al sistema privado. En la cuestión de pensiones privadas estamos igual, dejó de pagar el 40% de las pensiones, y obviamente estamos acumulando un déficit que en algún momento también nos va a traer un dolor de cabeza muy fuerte. Ya se había un poco consolidado la seguridad. En el año 2001 arreglamos por la dolarización, esto, ¿no? El año 2001 arreglamos esto. Fue un trabajo hecho por una comisión muy seria, en donde volvimos a establecer un sistema mixto, que era una parte solidaria global y otra parte individual, para cubrir precisamente a los menos favorecidos con el aporte de todos, pero también para incentivar el ahorro individual. Eso lamentablemente lo destrozaron. Antes de este mismo gobierno ya lo habían destrozado. Tuvimos algunos dirigentes políticos que se encargaron de acabar esto. Y volvimos al sistema de reparto, que es un sistema que solo consume, que está colapsando en todas partes y que está demandando más recursos públicos para poder sostener. Y en las Fuerzas Armadas pasa algo similar. Pero el problema en esto, Francisco, es que yo creo que el tema de la seguridad social y todo el tema del manejo del bienestar colectivo tiene que ser discutido tranquilamente, con serenidad y con objetividad. No es lo mismo, yo creo que aquí hay que ser justos, no es lo mismo llamémoslo así, el retiro de un militar o de un policía que de un civil. Es obvio. El militar está sometido a unas reglas de trabajo distintas, a unas responsabilidades distintas de las que estamos sometidos los civiles. Por lo tanto, su sistema de pensiones tiene que tener características peculiares, distintas de las que tenemos los civiles. El sistema está diferenciado por los riesgos del trabajo. Y eso es absolutamente evidente. Ahora, el sistema de los militares, el sistema de pensiones militar, el sistema de pensiones de la policía, tiene que tener viabilidad financiera. Y hay que darle viabilidad financiera. Y ahí tenemos que saber cómo contribuye la sociedad para pagar eso. Y en el civil, si es que no lo sabemos manejar, igual va a pagar la sociedad. Porque cuando haya un déficit ya de caja, ¿quién va a poner la plata para pagar las pensiones? El Estado dice que le garantiza el 100%. Con lo cual algún día todos los jubilados van a ser parte del rol de pagos del Estado. Porque eso es lo que nos están diciendo. Tanto militares, policías como civiles. Se pone a pensar en eso, Francisco. Entonces, ahí está. Ahí hay temas, hablamos del de la productividad, hay el tema, el de la seguridad social, hay el tema de tantas cosas que no estamos ¿Cree usted, economista, que esto los candidatos, y le vamos a molestar la siguiente vez para hacer un planteamiento, los candidatos estarán conscientes de que esto tienen que tratarlo, nos propondrán en la campaña, o usted sugiere que en la campaña traten otras cosas y todavía esto no
para enfrentar lo que se puede venir el próximo año? La campaña tiene dos grandes temas, creo yo, Francisco. El uno, recuperar la democracia. Ya. Yo creo que aquí Ese es obligación número uno es restablecer el equilibrio de los poderes del Estado, de que funcionen las instituciones públicas con la autonomía y la responsabilidad con la que tienen que ser. Ya. Y eso es vital, porque si nosotros es la no tenemos... parte esencial, sí, igual. El tema es que con la democracia florecen todas las otras cosas, porque hay más responsabilidad, hay un balance de poderes. Hacer un seguimiento a todo. Claro, y uno puede denunciar a tiempo o puede advertir a tiempo, y aquel que está cumpliendo con su obligación puede presentar sus cartas de una manera responsable. Ahora, la democracia tiene que ser manejada con mayor madurez, porque en el Ecuador la democracia no ha sido manejada con la madurez que debíamos. De mucho entusiasmo a veces, ¿no? Muy infantil, si es que queremos, o muy primaria, en donde yo tengo que atacarle al que está al frente porque simplemente es mi adversario, en lugar de tratar de ver en dónde me entiendo con mi adversario para mejorar las condiciones de los ecuatorianos. Y llegar a acuerdos. Claro, y llegar a acuerdos. ¿Sí? Lo que el Ecuador, creo que uno de los grandes problemas de la cultura ecuatoriana ha sido siempre condenar los acuerdos políticos, ¿no? Sí, claro. Y parecía que cualquier acuerdo era una cosa oscura. El pacto Mortoré, el acuerdo tal, y a todos les poníamos un título. Sí. Como diciéndoles a los políticos que no pueden hablar entre ellos, cuando lo lógico es que hablen, pero que nos digan a los ecuatorianos lo que están acordando. Claro. Entonces, si yo creo en determinada cosa y gano una candidatura sobre lo que yo creo, y tengo que negociar con alguien que opina exactamente lo contrario, me voy a encontrar en algún punto medio, y tengo que explicar por qué llego al punto medio. Claro. ¿No es cierto? Transparentemente. Entonces, los acuerdos políticos son legítimos. Entonces, la primera cosa es democracia. Y la segunda cosa es el problema económico. Se deberá discutir. Se tiene que discutir. ¿Usted cree que algún candidato se arriesga a decir, vean, la realidad es esta y el gobierno va a decir siempre que estamos bien y que ha hecho la mejor? Es que yo creo que parte de la estrategia del gobierno al desconocer la crisis es precisamente soslayar la discusión de la economía. Ya. Entonces nos va a dejar ahí. Y si es que pierden las elecciones, van a culpar las que vengan. Claro, porque van a decir, cuando nosotros estábamos no había crisis. No había crisis. Entonces, claro, es un juego. En todos estos años, ¿no le han inquietado en la política? No. ¿Está seguro que no? No estoy seguro que no. Sí, no. A ver, ¿Y le van a inquietar o no? ¿O ya no le inquieta? He tenido funciones públicas delicadas. Sí. Actúo mucho. Sí, claro. Me gusta dar opinión. Sí. Creo que tengo una responsabilidad sobre eso. Pero no me muero por todo. ¿No asumiría una candidatura, por ejemplo? No. Yo creo que hay suficientes opciones este rato. Y más bien tenemos que unirnos. Son las opciones que hay. ¿Y si en esa unidad le convocan? Para que yo ayudo, pero no para ser... No para ser candidato, no. No, para ayudar, para ayudar. Todos deberíamos ofrecer nuestro contingente sin poner absolutamente ninguna condición. No tengo. ¿Y ya tiene alguna unidad para votar? Ahí tiene el Acuerdo Nacional por el Cambio, la unidad de los sectores donde está doña Cintia y ahora el señor ingeniero Paul Carrasco, va a tener el gobierno y a lo mejor alguien más de la centroizquierda. ¿Por dónde ve usted que se decanta esto? Yo veo que se ha hecho un esfuerzo por unir. Por lo menos ahora hay en oposición. Está don Guillermo Lazo. Claro, por lo menos en la oposición hay tres vertientes este rato que están tomando dimensión, que es la centroizquierda, el grupo de la unidad y creo. Yo creo que por lo menos ya tenemos tres. Si podríamos de los tres reducir todavía ese número y agruparles un poco más, me parecería estupendo. Sé que conseguir una unidad total es muy difícil, pero cuando uno está viendo los retos que tiene el país, yo sí esperaría mayor generosidad de los dirigentes políticos en posponer sus aspiraciones personales, en orden de realmente conseguir que haya un compromiso político futuro para darle gobernabilidad al Ecuador, porque cualquiera que vaya a ganar va a necesitar apoyo político de todos. Y si vamos fraccionados, el futuro del Ecuador no es tan fácil de verlo.
Queremos agradecer al señor economista Abelardo Pachano, se nos fue el tiempo, pero desde ya le comprometemos a que vuelva a seguir analizando, a compartir, como él ha dicho, tengo responsabilidad de opinar y de seguir generando estas reflexiones que nos deja a todos los ecuatorianos, ¿no? Muchas gracias, economista Pachano, a nuestros radioescuchas, y también decirles a nuestros seguidores de Democracia TV que a partir de las 3 de la tarde ya está nuevamente a disposición de ustedes este conversatorio con el economista Abelardo Pachano. Buenas tardes, nos encontramos el